Ok, ya teníamos nuestro hamiltoniano para el oscilador armónico y entonces vamos a reescribir este hamiltoniano haciendo las siguientes sustituciones. Todo esto que les voy a dar ahorita es resolver el oscilador armónico con los operadores de creación y aniquilación. Y esta parte viene en una sección del libro que se llama Further Information 6. Ciertamente vienen las ediciones más viejas del libro, creo que las ediciones más nuevas ya no vienen, pero lo pueden encontrar al final del libro, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner qué sección es. Se llama Further Information 6, ¿ok? Muy bien. Entonces teníamos nuestro hamiltoniano, que era el siguiente. Menos h barra cuadrada entre 2m, bueno, nuestra ecuación de Schrödinger. Segunda derivada de psi con respecto a x, aquí ya lo estoy aplicando sobre psi, por eso va a ser igual a la ecuación de Schrödinger, porque va a ser igual a la energía por psi, más 1/2 de k x cuadrada psi igual a e psi, y se acuerdan que este es el potencial para el oscilador armónico. Entonces, hacemos las siguientes sustituciones. Vamos a hacer lambda igual a E sobre H barra omega entre 2. Vamos a hacer omega igual a K sobre M a la 1/2, o lo que sería equivalente, omega cuadrada igual a K entre M. Y luego vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer Y igual a M omega sobre H barra a la 1/2 por X, ¿ok? Para no estar cargando esta constante por todas partes, que es un poquito engorrosa, voy a hacer la siguiente equivalencia. Voy a llamar teta a toda esta cantidad. M omega sobre H barra a la 1/2, ¿ok? Y entonces en esta notación tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos que Y es igual a teta X, ¿ok? Entonces, estoy utilizando esta sustitución y esta sustitución. Entonces, quiero que mi ecuación, en vez de quedar en función de las X, quede en función de las Y. Ok, entonces teníamos Y igual a teta X. Entonces, de aquí sabemos que dy va a ser igual a teta de X. Y entonces, de aquí tenemos que dx en dy sería igual a 1 en teta. Entonces, si yo lo que quiero hacer es tener mi ecuación en términos de las y's, df en dy lo puedo obtener a través de la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que df en dy va a ser igual a df en dx
en dy. ¿Ok? Esto es por la regla de la cadena. Pero ya sé que dx en dy es igual a 1 en teta. Entonces, esto sería igual a 1 en teta df en dx. ¿Sale? Esto es df en dy, pero yo lo que quiero sustituir va a ser las x por las y. Entonces, df en dx sería igual a ¿quién? Sería teta df en dy. ¿Ok? Entonces me voy quedando con ciertas cosas, con cierta información que va a ser útil y que voy a trabajar en un momento. Me voy quedando con esto. Y ahorita me quedo con esto. Pero si se acuerdan, lo que aparece en su ecuación de Schrödinger es la segunda derivada de f con respecto a x, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Pues otra vez con la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, para la segunda derivada, lo que tendríamos sería segunda derivada de f con respecto a y, pues sería d en dy de df en dy. Pero df en dy es ¿quién? Df en dy es 1 en teta df en dx, ¿estamos de acuerdo? ¿Y quién es d en dy? Pues d en dy lo puedo sacar de acá arriba. De acá arriba tenemos que d en dy es 1 en teta d en dx. ¿Ok? Muy bien. Entonces, utilizando d en dy como 1 en teta d en dx y df en dy como 1 en teta df en dx, las voy a sustituir para encontrar la segunda derivada de f con respecto a y en términos de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es otra de las equivalencias importantes y esta es otra de las equivalencias importantes. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir aquí abajo. Borro lo de arriba. Entonces acá arriba tengo mi segunda derivada de f con respecto a y. Y como dijimos, esto era d en dy, df en dy. Y voy a sustituir las expresiones para estas en términos de x. Ok. Entonces, ¿quién era d en dy? D en dy era 1 en teta d en dx. ¿Y quién era df en dy? Df en dy era 1 en teta df en dx. Ok, aquí nada más estoy sustituyendo. Y segunda derivada de f con respecto a y. Y reescribiendo esto de aquí que tengo. Tengo 1 en teta cuadrada, segunda derivada de f con respecto a x. ¿Y esto quiere decir qué cosa? Quiere decir que la segunda derivada de f con respecto a x va a ser igual a teta cuadrada, segunda derivada de f con respecto a y. Muy bien, entonces esto lo voy a sustituir, perdón, en mi ecuación de Schrödinger. Y también voy a utilizar el hecho de que x va a ser igual a y entre teta. Sí, porque si ustedes se acuerdan, en su ecuación de Schrödinger aparece ¿qué cosa?
la segunda derivada de f con respecto a x cuadrada, bueno, la segunda derivada de psi, porque psi es la función de onda, aquí f es cualquier función, y aparece la x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sustituyendo de esta forma, yo voy a tener toda la ecuación en términos de yes. Ok, entonces, nuestra ecuación de Schrödinger era la siguiente. Nuestra ecuación de Schrödinger era menos h barra cuadrada entre 2m, segunda derivada de psi, con respecto a x cuadrada, más 1/2 de k x cuadrada psi igual a e psi. Entonces vamos a sustituir menos h barra cuadrada entre 2m teta cuadrada, segunda derivada de psi con respecto a y, más 1/2 de k y cuadrada sobre teta cuadrada igual a e psi. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de teta y también vamos a sustituir el valor de k según la equivalencia que les puse al principio. ¿Ok? Entonces vamos. Aquí les pongo nada más quién era teta. Teta era m omega sobre h barra cantidad a la 1/2. Entonces vamos, menos h barra cuadrada entre 2m. Si aparece teta cuadrada, ¿sería quién? Sería m omega sobre h barra, porque el 1/2 al cuadrado me queda así. Segunda derivada de psi con respecto a y cuadrada, más 1/2 de k y cuadrada, y cuadrada sobre teta cuadrada de nuevo, que sería en el denominador m omega y en el numerador h barra, y esto sería igual a e psi. ¿Ok? Ahora, ¿quién era k? K era omega cuadrada m. Entonces, dijimos que k era omega cuadrada m. Omega cuadrada m, h barra sobre m omega, y cuadrada igual a e psi. Entonces vamos a ver qué es lo que se nos va cancelando. Se nos cancelan las m, se nos cancela una de las h barras. Aquí se nos cancelan las m's, se nos cancela una de las omegas. Y entonces tenemos menos h barra omega entre 2, segunda derivada de psi con respecto a y, más h barra omega sobre 2 y cuadrada igual a e psi. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por menos 2h barra entre omega. Y entonces, ¿qué me queda aquí?
segunda derivada de psi con respecto a y cuadrada. Ay, aquí me faltó un psi, perdón. Acá también me faltó un psi. En todas, ¿verdad? Ok, aquí también faltó psi. Aquí también faltó psi. A ver, me faltaba aquí. Pero es y cuadrada. Psi. En todos me faltaba psi. Entonces aquí era y cuadrada psi. Aquí era y cuadrada psi. Y aquí era y cuadrada psi. Como ya borré las anteriores, no me acuerdo si había puesto o no había puesto el psi. Pero en el segundo término, el término que involucra la energía potencial, acuérdense que esa energía potencial tiene que ir multiplicada por psi. Así es que si me faltó, por favor añádanselo, ¿ok? Bueno, pero esta expresión aquí ya va bien. Entonces menos y cuadrada psi. Y multiplicamos por menos 2 h barra omega psi. Ok. Y esta cantidad de aquí, ¿se acuerdan que en las sustituciones originales era lambda? Entonces, tendríamos segunda derivada de psi, y cuadrada menos y cuadrada psi igual a menos lambda psi. Perfecto. Y esta es ahora su ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico. Entonces, vamos a trabajar con esta forma de la ecuación. Bien, entonces voy a plantear dos factorizaciones. La primera factorización va a ser d en dy más y d en dy menos y psi. Y la segunda va a ser d en dy menos y d en dy más y psi. ¿Ok? A esta factorización, a la primera de ahora en adelante le voy a llamar A. Y a la segunda de ahora en adelante le voy a llamar B. ¿Ok? Y voy trabajando las dos en paralelo. Ahorita tendrá sentido lo que voy a hacer. ¿Ok? Pero bueno, entonces nada más quiero que, que eso quede claro. D en dy más y, d en dy menos y psi, d en dy menos y psi, d en dy más y psi. Este es A y este es B. Entonces siempre que me esté refiriendo a A y a B, tienen que saber que estoy siguiendo el procedimiento para A o el procedimiento para B. ¿Ok? Entonces, vamos. Entonces voy a desarrollar para A. D en dy más y d en dy menos y, todo esto actuando sobre psi. Acuérdense que estos son todos operadores, entonces el orden en el que hago las cosas es importante, ¿va? Entonces lo primero que hago es dejo que estos operadores de aquí actúen sobre psi. Entonces, esto es d en dy más y
Y luego tendríamos de psi en dy menos y psi. ¿Ok? Ahora voy a dejar que estos actúen sobre estos y nos vamos en orden. Entonces me daría d en dy de psi en dy menos d en dy y psi más y de psi en dy menos y cuadrada psi. ¿Ok? Entonces hice d en dy sobre d psi en dy, luego t en dy actuando sobre menos y psi, luego hice y, que es multiplicativo, sobre d psi en dy, y luego hice y, que es multiplicativo, sobre menos y psi. Y eso es lo que me queda. Entonces seguimos desarrollando. Segunda derivada de psi con respecto a y. Y aquí hay que tratar esto como un producto, entonces hay que abrirlo. Entonces sería menos primera por derivada de la segunda más segunda por derivada de la primera, y estos dos términos se quedan iguales, más y de psi de y menos y cuadrada psi. Y reescribimos esto y me queda segunda derivada psi con respecto a y cuadrada menos y de psi en dy menos psi, porque el de y en dy me va a dar un 1, ¿ok? Más y de psi en dy menos y cuadrada psi. Estos dos términos de aquí se cancelan. Y entonces este primer término o esta primera factorización me queda de la siguiente forma. Segunda derivada de psi con respecto a y menos y cuadrada psi menos psi. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada menos 1, todo multiplicado por psi. ¿Ok? Y esto acuérdense que era igual a esta factorización de aquí. Entonces ya terminamos esa primera parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la factorización que tengo nombrada aquí como inciso B o como factorización B. Entonces la voy a poner acá arriba y trabajamos de nuevo. Entonces aquí está, se las copio y desarrollamos de la misma forma. Entonces esta me la guardan por favor como A. Ok, entonces tenemos ahora B, que era D en dy menos y, D en dy más y, psi. De nuevo, dejamos que este operador actúe sobre psi. Entonces tenemos D en dy menos y de psi en dy más y psi. Y esto nos da
de psi, bueno, hagámoslo paso a paso, d en dy de psi en dy más d en dy y psi menos y de psi en dy menos y psi. ¿Ok? Entonces, una vez más lo que hice es d en dy actuando sobre d psi en dy. Aquí está. D en dy actuando sobre el producto y psi. Aquí está. D en dy actuando sobre el producto y psi. Y actuando sobre d psi en dy es multiplicativo menos y de psi en dy. Y actuando sobre y psi multiplicativo menos y actuando sobre y psi. Entonces desarrollamos. Y esto nos queda segunda derivada de psi con respecto a y. Y esto vuelve a abrir como un producto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué cosas tendría? Tendría primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero menos y de psi en dy menos y cuadrada psi. ¿Ok? Seguimos. Segunda derivada de psi con respecto a y más y de psi en dy más psi, porque una vez más dy en dy me da 1, menos y de psi en dy menos y cuadrada psi. Se cancelan estos dos términos y me queda segunda derivada de psi en y cuadrada menos y cuadrada psi más psi. Y esto lo escribo finalmente como segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada más 1 actuando todo sobre psi. ¿Ok? Entonces ahorita ya les voy a resumir las dos equivalencias para las factorizaciones que planteé. ¿Va? Entonces, resumiendo, factorización a d en dy más y, perdón, d en dy menos y psi igual a segunda con respecto a y menos y cuadrada menos 1 todo actuando sobre psi. Y la otra es b d en dy menos y d en dy más y. Ay, perdón. Ah, no, está perfecto. Sí. Sí. Igual a segunda con respecto a y menos y cuadrada más 1. Sí. Entonces, menos más menos. Ok. Muy bien. Ahora voy a introducir los siguientes operadores. Operador A, que va a quedar definido de la siguiente forma: 1 sobre raíz de 2
D en dy más y. Y operador a daga o a más, como le quieran llamar, 1 entre raíz de 2 d en dy menos y. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir estas dos ecuaciones en términos de los operadores a y a daga o a más. Entonces, para a, d en dy más y sería raíz de 2a, ¿verdad? Entonces tendríamos raíz de 2a y d en dy menos y sería raíz de 2a daga. Todo esto actuando sobre psi. Y esto sería igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada menos 1 psi. ¿Ok? Y entonces así me queda la expresión para la factorización A. Hagamos lo mismo para la factorización B. Mi factorización B es d en dy menos y. Entonces, eso es igual a raíz de 2a más. Entonces, para B tenemos raíz de 2a más. Y luego tenemos d en dy más y, que es igual a raíz de 2a. Y eso era igual a esta expresión de aquí. Segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada más 1 psi. Ok. Ok, entonces voy a escribir A y B de nuevo. A me queda 2A más, actuando sobre psi, igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada menos 1, actuando sobre psi. Y B me queda 2A más A, actuando sobre psi, igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada más 1 psi. Ok, ahora para ambas factorizaciones lo que voy a hacer es que voy a pasar este menos 1 psi y este 1 psi del otro lado. Entonces, factorización A. 2A más psi más psi igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada actuando sobre psi. Y para factorización B, 2A más A psi menos psi igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada psi. Esto lo escribo de la siguiente forma para las dos factorizaciones. Para A de nuevo queda 2A más 1 actuando sobre psi igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada psi. Y para B, ¿sí se alcanza a ver el B ahí abajo? Sí, sí se alcanza a ver. Me queda
2a más a menos 1 psi igual a segunda derivada con respecto a y menos y cuadrada psi. Ahora quiero que observen el lado derecho de las expresiones para la factorización A y la factorización B, este lado de aquí. Esto es el lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico. Y si ustedes se acuerdan, este lado es igual a ¿quién? Igual a menos lambda psi, que entonces ya me da la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico. ¿Va? Entonces, esto es igual a menos lambda psi y esto es igual a menos lambda psi. Y ustedes se acuerdan que estas equivalencias vienen de su ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico. Muy bien. Seguimos. Nos vamos con la factorización A. Tenemos 2a más 1 actuando sobre psi igual a menos lambda psi. Paso el menos 1 restando. 2a más psi igual a menos lambda psi menos psi. ¿Ok? Y esto va a ser igual a menos lambda más 1 psi. Y obtengo a más igual a menos 1/2 lambda, perdón, menos a más actuando sobre psi igual a menos 1/2 lambda más 1 actuando sobre psi. Y esta es mi factorización A. Hagamos lo mismo con la factorización B. Les escribo esto mejor. A más psi lambda igual a menos 1/2 lambda más 1 psi lambda. ¿Por qué le estoy poniendo el subíndice a la función de onda? ¿Por qué le estoy poniendo el subíndice lambda? Acuérdense que lambda es proporcional a la energía y cada eigenvector va relacionado con un eigenvalor. Entonces, en este caso, el eigenvalor lambda, que es la energía, va relacionado con esta función de onda y por eso ya lo estoy etiquetando como psi sub lambda, ¿ok? Entonces, ese es el resultado que obtenemos de la factorización A y vamos a obtener el resultado equivalente con la factorización B. Entonces, mi factorización B era 2a más a menos 1 psi igual a menos lambda psi. Entonces ya saben, ¿verdad? Vamos a pasar este psi para acá y tendremos 2a más a
actuando sobre psi igual a menos lambda psi más operador 1 actuando sobre psi. Y esto sería igual a menos lambda menos 1 psi. Y voy a pasar el 2 dividiendo, entonces me voy a quedar con A más A psi igual a menos 1/2 lambda menos 1 psi. Y de forma equivalente le volvemos a poner los subíndices L a las funciones de onda psi, porque están relacionados con el eigenvalor proporcional a la energía lambda, ¿ok? Entonces ya acabé y tengo que mi factorización en B queda como A más A psi lambda igual a menos 1/2 lambda menos 1 psi lambda. Si se fijan, hasta ahorita todavía no estoy resolviendo la ecuación de Schrödinger, estoy nada más manipulando la información que tengo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. La voy a hacer aquí abajo. Hagamos A más A menos A más psi lambda. Entonces voy a tomar A más A de la factorización B y le voy a restar A más de la factorización A utilizando el lado derecho. Entonces, sustituyendo A más A, esto me quedaría menos 1/2. Voy a factorizar el 1/2 porque el 1/2 aparece en todas partes. Entonces, menos 1/2. Entonces, A más A es menos 1/2 de lambda menos 1. No, mejor lo dejo adentro. Sí, mejor lo hacemos así. A ver, entonces tenemos menos 1/2 de lambda más 1/2. Y luego tenemos más 1/2 de lambda. Y tenemos más 1/2. Entonces tenemos menos 1/2 de lambda más 1/2, más 1/2 de lambda más 1/2. Y todo esto está multiplicando por la psi. Entonces, a ver, ojo, viene de aquí, ¿verdad? Menos por el menos 1/2 de lambda me da mi más 1/2 de lambda. Y luego menos por el menos 1/2 me va a dar mi más 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se cancelan menos 1/2 de lambda y más 1/2 de lambda. Y obtengo que A más A menos A más actuando sobre psi lambda es igual a 1 actuando sobre psi lambda. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. A más A menos A más es igual a 1. ¿Y a esto de qué le ven cara? Esto es un conmutador. ¿El conmutador de quién? Esto es el conmutador de A más con A, ¿verdad? Porque si yo desarrollo este conmutador, ¿qué me queda? Me queda A más A menos A más, y estoy diciendo que eso es igual a 1. Muy bien. Entonces, guardamos este resultado porque ahorita, en un ratitito, lo vamos a utilizar. O en su forma desarrollada. Cualquiera de las dos. Bien. Entonces, sigo con mis dos factorizaciones. Va. Acuérdense que en realidad todavía no estoy resolviendo la ecuación de Schrödinger, nada más estoy manipulando mis dos ecuaciones. Ok.
Muy bien. A partir de este momento voy a empezar a trabajar únicamente con la factorización B. Como ejercicio de los que dejamos para final de capítulo, para subir el punto completo al final del curso, ustedes van a hacer lo equivalente con la factorización A. Entonces, presten atención, a partir de este momento solo me concentro en la factorización B y ustedes tendrán que hacer lo equivalente con la factorización A. Entonces, teníamos mi factorización B, que era A más A psi lambda igual a menos 1/2 lambda menos 1 psi sub lambda. Muy bien. Y multiplico por la izquierda con el operador A. Y entonces me quedaría A más A psi lambda igual a menos 1/2 lambda menos 1 a psi lambda. ¿Ok? Y ahora voy a sustituir el A más utilizando el conmutador. ¿Ok? Entonces, A más es ¿quién? Del conmutador. Sería A más A menos 1 actuando sobre A psi lambda. Esto es del conmutador igual a menos 1/2 lambda menos 1 a psi lambda. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Entonces el conmutador A más lo sustituyo por A más A menos 1. Todo esto actuando sobre A psi lambda, y este lado derecho se queda igualito. Y entonces sigo desarrollando esta última expresión. Y tengo A más A, que actúa sobre A psi lambda, igual a menos 1/2 lambda menos 1 a psi lambda más a psi lambda. Entonces, este término menos 1 a psi lambda lo pasé sumando al otro lado y me queda así. Y entonces desarrollamos este lado. ¿Y qué me queda? Me queda menos 1/2 de lambda más 1/2 más 1 a psi lambda, ¿verdad? O sea, factorizo el a psi lambda y me queda menos 1/2 de lambda más 1/2 más 1. Y esto es igual entonces a menos 1/2 de lambda más 3/2 que multiplica a psi lambda. Y de este lado sigo teniendo A más A psi lambda. Y esto factorizo el menos 1/2 y me queda lambda menos 3 a psi lambda. ¿Ok? Y este resultado lo guardo aquí tantito y ahorita voy a regresar a él. Bien.
volvemos a mi expresión para B, que era la siguiente. A más A psi lambda igual a menos 1/2 de lambda menos 1 psi lambda. ¿Ok? Esta era la expresión para B. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir esta expresión, pero en vez de utilizar un valor energético o proporcional a la energía de lambda, voy a utilizar un valor de lambda menos 2. Entonces, reescribimos esta expresión para un estado de energía equivalente a lambda menos 2. ¿Ok? Y entonces esto lo voy a hacer acá arriba. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría A más A actuando sobre psi de lambda menos 2 igual a menos 1/2, pero en vez de lambda, ahora voy a poner lambda menos 2 menos 1 psi lambda menos 2. Y esto me queda entonces menos 1/2 lambda menos 3 psi lambda menos 2. Y de este lado me queda A más A psi lambda menos 2. Y ahora lo que hacemos es que comparamos estas expresiones. Y de comparar estas expresiones, nos vemos obligados a concluir que A psi lambda debe ser proporcional a psi lambda menos 2. A psi lambda debe ser proporcional a psi lambda menos 2. Comparando estas dos expresiones, concluimos que A psi lambda es proporcional a psi lambda menos 2. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo vamos a dejar ahorita y seguimos en el siguiente video, ¿va? Gracias.